En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha celebrado y ha hecho una apología sobre cómo, a través de sus decisiones, va dejando de lado y se va saliendo de los marcos o de los cánones de la teoría general del proceso. También lo hacen magistrados o ex magistrados del TC en sendos trabajos académicos. Respetuosamente no compartimos esa idea. Más bien creo yo que el desafío debiera ser justificar dentro de la teoría del proceso cómo hacer calzar esas nuevas instituciones que se generan. Y evidentemente uno de los mayores cambios se da en la sentencia. Mientras que en un proceso de jurisdicción ordinaria todas las sentencias tienen eficacia hacia adelante, esto es, ex nunc, son prácticamente contadas las excepciones donde las sentencias tienen efectos retroactivos, ¿no? La anulabilidad de un acto jurídico, la nulidad de un acto jurídico, y a veces ni la misma norma lo dice. A veces se señala, inclusive en la doctrina, digamos, la rescisión contractual o el reconocimiento judicial que se haga sobre un concubinato. Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, en los procesos constitucionales de jurisdicción de la libertad, habeas corpus, amparo, habeas data, donde lo natural, lo normal es que la sentencia sea ex tunc, que la sentencia sea retroactiva. Por ello, la importancia de este tema que veremos el día de hoy. Programa 65 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguilar Grados y les doy la bienvenida para el desarrollo de la sentencia constitucional. Los procesos constitucionales tienen la particularidad de ser muy distintos a veces entre ellos. Entre los 7 pueden haber similitudes, pero también hay marcadas diferencias. Estas marcadas diferencias luego se van a trasladar en la sentencia. Por ello, cuando hablamos de la sentencia constitucional, podemos hablar hasta de 3 tipos de sentencias constitucionales. La primera, la sentencia de los procesos de la llamada jurisdicción de la libertad. Esto es, en los procesos de habeas corpus, de amparo y de habeas data, se busca la protección de los derechos fundamentales y la sentencia, de ser estimatoria, lo que hace es reponer las cosas al estado anterior a la vulneración. Y en el caso del proceso de cumplimiento, lo que hace es ordenar lo señalado en la norma o en el acto administrativo. Distinta a, por ejemplo, las sentencias de la jurisdicción orgánica. En los procesos de inconstitucionalidad y acción popular, la sentencia lo que declara es la norma que vulnera la Constitución o la ley. En todo caso, ese vicio de constitucionalidad va a determinar la anulación de la norma cuestionada. Y por último, dentro de la jurisdicción competencial, en un proceso de conflicto de competencia, lo que señala la sentencia es cuál de los órganos pueden ser poderes del Estado, pueden ser órganos constitucionales autónomos, pueden ser gobiernos municipales o regionales. ¿Cuál de ellos? Hay un conflicto entre dos, es el que realmente tiene esa atribución y esa competencia en demérito del otro. Entonces, al tener esta pluralidad de opciones en una sentencia constitucional, clasificarlas siempre va a resultar un tema no pacífico. Es más, una clasificación de una sentencia en el ámbito de la teoría general del proceso puede tener diferentes atalayas, se le puede ver desde diferentes catalejos. Uno de ellos, por ejemplo, es según la jerarquía o la composición del tribunal, que en este caso, el caso peruano, por tener tanto el ámbito del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, consideramos que no es oportuno. Más bien, nosotros vamos a clasificar a la sentencia constitucional según la eficacia que ésta tenga. Y entonces, en esa eficacia puede ser la eficacia en el proceso, en todo el ámbito, de ahí surgen las llamadas sentencias definitivas, o la eficacia en el procedimiento, en momentos intraproceso, que son las denominadas sentencias interlocutorias. Con respecto a las primeras, a las sentencias que vienen a ser definitivas, estas pueden ser meritorias o inhibitorias. Cuando hablamos de meritoria es porque hay un pronunciamiento sobre el fondo. Se declara fundada o infundada, pero lo más importante, adquiere la calidad de cosa juzgada. Y estas pueden ser estimatorias si declara fundada, desestimatorias si declara infundada, mixta, cuando declara fundada una parte, infundada otra, y las denominadas sentencias exhortativas que tienen una característica particular que ya la veremos más adelante.
Por otro lado, en el ámbito de las sentencias, que no son definitivas, es decir, las sentencias interlocutorias, hay un sector de la doctrina con el cual nos alineamos nosotros que en definitiva no logran ser sentencias en el estricto sentido de la palabra, sino que más bien deberían calificarse como autos. Más allá de ello, la estructura clásica de la sentencia, es decir, la parte expositiva, considerativa, resolutiva, este tipo de sentencia de vistos, luego el texto, considerando, luego el texto y resuelve, muchas veces no logra calzar en un proceso constitucional, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales, porque la vulneración a un derecho fundamental a veces sirve al juzgador, Poder Judicial o Tribunal Constitucional, para que esta sentencia tenga un reflejo mayor, tenga una extensión hacia otras personas, de tal forma que en una sentencia constitucional muchas veces la clásica estructura, repito, parte expositiva, considerativa, resolutiva, no calza porque es una estructura hecha fundamentalmente para sentencias interpartes. Y lo que vamos a poder encontrar en muchos casos en un proceso constitucional son las sentencias erga omnes, o como se da en los procesos de la libertad, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, que iniciándose el proceso con interpartes, la sentencia se convierte en erga omnes, distinto a los procesos de acción popular, inconstitucionalidad incompetencial, que de por sí son erga omnes. De tal manera que si esta estructura, que está hecha para interpartes, ya no calza, lo que se ha desarrollado por doctrina jurisprudencial, una vez más, el Tribunal Constitucional, es una nueva estructura según la cual estaríamos ante una sentencia con 5 partes identificables. La primera es la denominada razón axiológica, ¿no? o razón valorativa, o también denominada la parte del prólogo de la sentencia, donde lo que desarrolla la jurisdicción constitucional son los principios y valores constitucionales, como buscándole dar un fundamento al por qué esa sentencia va a tener un alcance erga omnes. En segundo lugar, seguro la más relevante, la más importante de las partes, es la denominada ratio decidendi, o razón suficiente, o también llamada holding en el derecho anglosajón. Aquí se encuentra la esencia de la decisión. Si a través de la sentencia constitucional se va a dictar una regla que luego va a ser de aplicación general, aquí la encontramos. Una lectura atenta de esta ratio decidendi nos debe llevar a poder determinar, antes de llegar a la parte final, si la sentencia la van a declarar fundada, infundada o improcedente. Es acá donde se encuentra el núcleo. Al lado, está aparejado, viene la tercera parte, que es la llamada obiter dicta o razón accidental. Muchas veces el tema de la razón accidental hace que se soslaye sobre la importancia que tiene. No es así. Aquí aprovecha la justicia constitucional, generalmente el Tribunal Constitucional, para colocar apostillas, para desarrollar lo que se ha denominado las llamadas sentencias instructivas. Esto es, sentencias donde desarrolla de una manera clara y de una manera hasta didáctica una serie de puntos sobre los cuales no ha habido mayor desarrollo normativo ni jurisprudencial. Uno de los casos, si se quiere, más relevantes es la sentencia 90 del año 2004, un proceso de amparo de Juan Carlos Callegari Erazo, en el cual el Tribunal Constitucional aprovecha para que en el obiter dicta pueda señalar una serie de puntos que hasta el momento eran controvertidos. El tema, como ejemplo, trata sobre hasta dónde son los alcances del pase al retiro de las Fuerzas Armadas por la renovación de cuadros. ¿Y qué se dice en la norma? Que esto queda a discrecionalidad del Ejecutivo. Entonces, el Tribunal Constitucional, que venía desarrollando una línea jurisprudencial, en este caso, Callegari Erazo, advierte de que está equivocado. Y entonces desarrolla la doctrina no solo del overruling, porque no la hace valer el cambio de criterio en esta sentencia, sino en sentencias futuras, el prospective overruling. En segundo lugar,
como la norma encierra un concepto jurídico indeterminado como discrecionalidad, lo que hace el Tribunal Constitucional es desarrollar la discrecionalidad, si puede ser menor, si puede ser media o si puede ser mayor. O también desarrolla la diferencia entre una discrecionalidad normativa, política, planificadora y técnica. Por último, señalan también dentro de la normatividad el interés público y también lo va a desarrollar. Entonces, el obiter dicta no es un tema menor. Muchas veces sirve para tener una información que ante, digamos, muchas veces la demora del legislador o el ocio del legislador en desarrollar normas de desarrollo constitucional, se encuentra esto como una importante alternativa. La cuarta parte es la denominada razón normológica, la parte de los considerandos. Ahí el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial en su caso señala cuáles son los artículos o las normas del bloque de constitucionalidad que se utilizan. Puede ser el Pacto de San José de Costa Rica, evidentemente la misma Constitución, el Código Procesal Constitucional, pero además todas aquellas normas que son adyacentes y que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por último, la quinta parte no puede ser otra, el fallo o decisum, donde también, dependiendo de cada proceso, este fallo decisum contiene cuestiones fundamentales y que son relevantes. Nuevamente, el derecho constitucional en general y el procesal en particular resultan ser apasionantes. Y claro, la sentencia constitucional es uno de sus capítulos más importantes. Por ello, nos detenemos hasta acá. Falta el tema del efecto de estas sentencias, nos falta poder analizar el contenido de la decisión en la sentencia y sobre todo las más discutidas de las instituciones, las llamadas sentencias normativas o manipulativas, que será la entrega en nuestro siguiente programa. Nuevamente, nuestra invariable gratitud, la invitación a suscribirse y a difundir este espacio de Tribuna Constitucional. Muy agradecido.